Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un texto espiritual bastante profundo, el de la Cátedra del Verbo Divino. Se trata de una enseñanza que, la verdad, nos ofrece una perspectiva muy particular sobre la vida, sobre la lucha y, en definitiva, sobre cuál es nuestro propósito en este mundo. Bueno, vamos a meternos de lleno aquí. El texto arranca con esta pregunta, que es muy directa, casi desconcertante. Y con esto, de entrada, ya establece un tono que no es de juicio distante, sino más bien de corrección íntima, casi paternal. Es una invitación a que uno mismo se cuestione la percepción que tiene de lo divino. Para entender bien el mensaje, primero hay que situarse en el mundo al que se dirigía. Y era un mundo, sumido en el caos, en pleno conflicto. El texto lo dice explícitamente, se enmarca en un periodo sacudido por el estruendo de la guerra. O sea que no hablamos de una enseñanza abstracta, para nada. Busca dar un sentido, un marco espiritual, para comprender todo el caos de aquella época. Y fijaos en esto, que es muy interesante. El texto llega a personificar al planeta entero. El conflicto humano no se ve solo como una tragedia para las personas, no. Se presenta como una perturbación a nivel cósmico, algo que hace que la propia creación se estremezca y sufra. Aquí se plantea una idea muy potente. Se dice que la humanidad ha logrado una especie de unidad, pero una unidad perversa, a través del odio y de la guerra, borrando fronteras solo para destruir. Sin embargo, se propone que este mismo sufrimiento puede ser el motor, el catalizador para una unificación de un nivel superior, una unificación espiritual. Eso sí, solo cuando los corazones se hayan purificado. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo que plantea este texto? Pues básicamente es un diagnóstico. La condición humana es un estado de sueño espiritual. La crítica principal es esta. La humanidad está aletargada. Vive la vida sin llegar a comprender su propósito más profundo y por eso ha fracasado en su misión en la Tierra. Es sin duda una llamada de atención muy urgente, un despertado. El texto aquí traza una línea muy clara. Advierte contra la fe de boquilla, la fe superficial. Lo que viene a decir es que la verdadera talla espiritual no se demuestra con lo que se dice, sino única y exclusivamente con lo que se hace, con las obras. Y esta frase, es que ilustra a la perfección la gravedad del diagnóstico. La idea de que los espíritus que ya han partido son los que están vivos de verdad, mientras que los que están en la tierra pero sin conciencia espiritual en realidad están muertos, le da la vuelta por completo a nuestra perspectiva habitual. Para que toda esta idea tan abstracta sea más fácil de entender, el texto nos cuenta una historia, una parábola central, muy potente. Vamos a ver cómo construye esta narración. La parábola se desarrolla en 4 pasos muy claros. Vemos a los viajeros pasar de una ignorancia casi feliz a darse cuenta de su vacío interior y de ahí, tras una visión aterradora, a alcanzar un estado de conciencia mucho más profundo y humilde. Y entonces, ¡zas!, llega la revelación. El punto clave de todo esto es que no es un simple cuento. Es un espejo que se pone delante de la humanidad para mostrarle que, igual que esos jóvenes, no está preparada para el viaje espiritual que tiene por delante. Bien, si la vida es un viaje tan difícil para el que no estamos preparados, ¿qué sentido tiene? El texto propone una solución: entender la vida como una prueba. El concepto teológico central es la prueba terrenal. Desde esta óptica, las dificultades de la vida no son tragedias sin más, al azar, sino que son desafíos necesarios, diseñados para que el espíritu se purifique. La Tierra es una especie de escuela, no el hogar definitivo. Esto aclara muy bien el dualismo que hay en el corazón del mensaje sobre la muerte. El cuerpo es solo un vehículo temporal que al final vuelve a la Tierra. La muerte, por lo tanto, no es el final de todo, sino la liberación del espíritu, que es lo que se considera la esencia eterna. Y el texto no se queda solo en presentar el problema, sino que también traza un camino bastante claro para superar esta prueba. Todo gira en torno a la empatía, al perdón, a bendecir a los demás, a trabajar con obras de caridad y a tener paciencia para soportar el sufrimiento, lo que llama el cáliz de amargura. Y después de todo este viaje, ¿cuál es el destino final? Pues es el retorno a un estado de armonía espiritual completa. El viaje de purificación es, por tanto, un viaje de transformación. El espíritu no vuelve a su estado original, inocente, sino que regresa fortalecido, con más sabiduría, desarrollado en virtud y en poder, gracias a todo lo vivido en la tierra. Así que, para resumir, la conclusión fundamental de este análisis es que el texto ofrece un marco en el que el sufrimiento cobra sentido. La lucha se convierte en un motor para crecer y la vida aquí, en la Tierra, se ve como una prueba que tiene un final y un propósito eterno que nos lleva a la armonía.
Y así, el texto nos deja con esta última pregunta en el aire. Una reflexión que la verdad es que inquieta un poco y que consigue que todo este mensaje tan cósmico se vuelva algo muy, muy personal. Al llegar al final del camino, ¿qué es lo que estará escrito en la propia conciencia?